Muy buenas noches con todos. Es una alegría poder compartir este espacio, este tiempo una vez más. Agradezco a todos los que se pueden conectar. Dios recompensa nuestro esfuerzo y así que considero que este tiempo es importante para nuestro aprendizaje y para nuestro crecimiento. Como ya habremos visto en la publicación de la tarde, incluso desde la publicación anterior, ya tenemos un tema bastante interesante que titula Dios nos ha abandonado. Ese es el tema de hoy. Dios nos ha abandonado. Así que ahí donde estás, invito a que te pongas cómodo, a que tomes asiento, tomes una Biblia si es que la tienes, y que compartas con nosotros este momento de reflexión. Y para empezar, vamos a citar el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Este texto dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no se comparan en lo absoluto con la gloria que ha de manifestarse. Y abrimos el tema de hoy día. Dios nos ha abandonado con este texto y nos ponemos un poco en sintonía con la situación que estamos viviendo. Todos sabemos que estamos viviendo una situación difícil, una situación muy complicada, delicada. Estamos en casa desde hace algunos meses. Para algunos esta situación ha sido bastante complicada. Aún no se terminan de adaptar incluso. Y es algo real, es algo con lo que estamos viviendo y no podemos ser ajenos a esta realidad. Esta situación, esta enfermedad, esta pandemia nos pone de cara frente al dolor. Nos pone de cara frente al sufrimiento. Y por qué no nos pone de cara frente a la muerte. Yo me levanto a veces reviso las redes sociales o recibo noticias de muchas personas que están perdiendo la vida. Y es real, es algo que está sucediendo. Estamos de cara frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la muerte. Vemos mucha desesperación en los rostros de las personas. Vemos mucha desesperación incluso en nuestra familia. Estamos entrando en una etapa muy complicada. Y surgen preguntas, ¿verdad? Todos nos hacemos preguntas, incluso aquellos que profesamos la fe cristiana, aquellos que seguimos el modelo de Jesús, tenemos preguntas. Nos preguntamos por qué Dios permite esto que estamos atravesando. ¿Por qué la enfermedad no se detiene? Hay muchas personas que están orando, pero la enfermedad no se detiene. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no responde nuestras oraciones? ¿Acaso es que Dios nos ha abandonado? Incluso hay una pregunta mucho más fuerte y real también. ¿Será que Dios no existe? Estas son preguntas naturales y son preguntas completamente válidas. No tendríamos por qué sentirnos mal si nos hacemos estas preguntas. Son preguntas válidas en el corazón de nosotros, en el corazón de todo ser humano. Y son preguntas que, por cierto, pueden desequilibrarnos por completo y conducirnos al completo abandono de nuestra fe, o por el contrario son preguntas que pueden afianzar nuestro compromiso por exigirnos a nosotros mismos a encontrar respuestas y acercarnos al corazón del Creador. Entonces estas preguntas que son válidas, que no necesariamente son buenas, no se podría decir que son buenas o que son malas, pero que son válidas, que son preguntas reales que todos nos hacemos, pueden ocasionar dos cosas en nuestra vida, o pueden desenfocarnos por completo, desequilibrarnos y llevarnos a perder nuestra fe, o pueden, por el contrario, acercarnos aún más al corazón del Creador en búsqueda de respuestas. Ya conocemos en muchos lados que hay muchas personas que ante estas preguntas abandonan su fe, abandonan sus convicciones, porque no encuentran aparentemente respuestas. Entonces estas preguntas, como les repito, son preguntas muy naturales y hoy las vamos a abordar de la mejor manera posible. Y otra de las realidades con las que nos tenemos que topar o de las que tenemos que ser conscientes es que vivimos en un mundo de gratificación momentánea, que busca y ofrece respuestas fáciles y rápidas, hasta para las dificultades y pensamientos y planteamientos más profundos. Queremos respuestas fáciles porque ese es el modelo que nos vende la sociedad, ese es el modelo de pensamiento que se nos está imponiendo. Si queremos calentar la comida, ahora tenemos un microondas. Si queremos lavar ropa, ahora tenemos una lavadora. Si queremos comer algo, podemos ir y comprar un producto enlatado.
Si queremos buscar información, tenemos internet, lo encontramos en 5 minutos. Entonces este es el modelo de vida que se nos está vendiendo ahora. Es un mundo de gratificación momentánea y todos estamos empapados con este mundo de gratificación momentánea. Queremos las cosas de inmediato. Tristemente, muchas personas se sienten decepcionadas con Dios mismo si Él no nos proporciona esta clase de respuestas. Así como estamos acostumbrados a vivir en un mundo de gratificación momentánea en donde tenemos respuestas en simultáneo, de inmediato, en donde tenemos un acceso rapidísimo a la información, así también queremos que Dios nos responda. Queremos tener una gratificación momentánea con Dios, queremos tener respuestas momentáneas y de inmediato con Dios. Y a veces cuando no obtenemos esta clase de respuestas es que nos sentimos decepcionados por Dios. Pero hay una verdad, y es que, sin embargo, pese a todo esto, Dios no es nuestro siervo. La palabra de Dios dice que sus caminos son más altos, más profundos y más anchos que los nuestros. Si pretendemos recibir una respuesta inmediata o gratificación momentánea por parte de Dios, déjame decirte que eso difícilmente va a suceder. Entonces ya de inicio les voy planteando la idea de que esta gratificación momentánea que nosotros estamos acostumbrados a vivir en sociedad, este modelo de vida que nos ofrece la sociedad, no es el modelo que necesariamente ocupa Dios para relacionarse con cada uno de nosotros. Hay un poeta inglés, William Cowper, dice lo siguiente, y ahí va a aparecer en la pantalla: los brillantes propósitos de Dios a menudo se forjan en minas profundas e insondables de infalible sabiduría. Se los repito, los brillantes propósitos de Dios a menudo se forjan en minas profundas e insondables de infalible sabiduría. Muchas veces nosotros queremos conocer el pensamiento de Dios, queremos conocer el propósito de Dios para nuestra vida, o incluso el propósito de Dios para la vida de la humanidad, pero olvidamos que el corazón de Dios, la mente de Dios, está forjada en minas profundas, en lo profundo e insondable de sabiduría que no falla. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Resulta entonces imprescindible enfocar el problema del sufrimiento o el problema de que si Dios nos ha abandonado en un contexto diferente. No podemos tratar de responder estas preguntas en este mundo de gratificación momentánea. No podemos tratar de recibir o esperar recibir una respuesta momentánea a preguntas tan profundas como el sufrimiento, el dolor, de manera a la que estamos acostumbrados a vivir o recibir las cosas en el mundo. El sufrimiento es una intrusión foránea, es una intrusión extraña y momentánea en el mundo de Dios. No es que Dios haya creado el sufrimiento, sino que el sufrimiento es una intrusión, es un intruso extraño en el mundo que Dios ha creado. Entonces vamos a abordar muy brevemente el problema del sufrimiento. El sufrimiento es algo que nos interpela. ¿Qué es eso? Que siempre nos está exigiendo respuesta de manera continua, y es algo con lo que vamos a convivir siempre. El sufrimiento nos indigna y nos confronta. Y es el desafío, ¿por qué no?, de la más grande de la fe cristiana. Si hay una pregunta que los cristianos a veces no podemos responder de manera sencilla, es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? La cantidad de sufrimiento y su distribución parece ser injusta. Hay personas que dicen, no, pero ¿por qué yo sufro? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué hay tantos niños sufriendo? ¿Por qué hay tantos enfermos? Entonces, aparentemente, esta injusticia nos está confrontando y no hay una respuesta concreta al respecto. Y es justamente porque un problema tan grande como este no puede ser resuelto con una pregunta tan sencilla, ¿verdad? Si es un problema que acoge a toda la humanidad, es un problema que está presente en toda la humanidad, no es posible responder a esta interrogante tan grande, a este misterio tan grande, con una respuesta simple. Los teólogos y los filósofos se han tratado de dar respuesta a esta pregunta, a este misterio durante siglos. Ellos han tratado de atender el misterio del sufrimiento durante siglos, y ninguno ha llegado a una solución sencilla ni completa. Ninguno ha podido llegar a una solución sencilla ni completa. Todos han tratado intelectualmente de dar una respuesta
Y si bien es cierto, hay muchos buenos argumentos intelectuales del por qué el sufrimiento, quizá todos se quedan cortos, ¿verdad? Porque es un misterio muy grande. El sufrimiento no es bueno en sí mismo, por supuesto que no. Sin embargo, aquí viene un poco de nuestra perspectiva como cristianos, y es que Dios es capaz de usarlo para el bien de múltiples formas. Y alguien me podría decir, pero tú estás hablando cosas que no son. ¿Cómo es posible que el sufrimiento pueda ser usado para el bien? Y la verdad es que Dios nos ama, ¿verdad? Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama de una manera increíble. Y tu sufrimiento, el sufrimiento de las personas que muchas veces no merecen quizá el sufrimiento, es también el sufrimiento de Dios. Sin embargo, Dios no siempre elimina el sufrimiento de nuestras vidas, porque a veces es un instrumento para transformarnos y llevar a cabo su propósito. A veces Dios permite que atravesemos circunstancias difíciles con la finalidad de transformarnos. Es un instrumento, es un bisturí en nuestras vidas para que nosotros seamos transformados y nos acerquemos cada vez más a Él. ¿Cuándo es que surge una actitud nuestra de paciencia ante la respuesta o ante la oración no respondida? ¿Cuándo es que surge en nosotros esta actitud de servicio en una situación de conflicto quizá? ¿Cuándo aprendemos a perdonar cuando alguien nos ofende? Entonces siempre las cualidades buenas en nuestras vidas surgen de momentos difíciles. Siempre el carácter nuestro se forja en la profundidad del dolor. Porque siempre cuando estamos arriba, en la cúspide de la montaña, cuando todo nos va bien, nuestro carácter no puede ser moldeado. Sin embargo, en las situaciones difíciles, en las situaciones de dolor, en las situaciones de sufrimiento, es que nuestro carácter es formado. Y nuestro carácter es lo que va a permanecer, o es lo que nos va a llevar a disfrutar una vida por la eternidad. Y una de las personas que experimentó el sufrimiento como un instrumento para el beneficio de otros fue el Señor Jesús. Jesús vino para lidiar con el sufrimiento. Jesús vino para lidiar con el sufrimiento, y en última instancia, y como parte de su obra a largo alcance, a largo plazo, Él fue ejecutado para quitar todo el sufrimiento en esa cruz y en su resurrección. Entonces Cristo vino para lidiar con el sufrimiento, y no solo eso, sino que parte de su plan era quitar el sufrimiento a largo plazo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Entonces, Dios no es ajeno al sufrimiento. No es que Dios se desentienda del sufrimiento. No, por el contrario. Él envió a su Hijo a sufrir para que nos pueda entender. Por eso Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicción, pero hay que confiar porque Cristo ya experimentó esta clase de dolor, esta clase de sufrimiento, y Él venció. Entonces, frente a esta ha sido una pequeña, pero sí una introducción respecto al tema. Y puntualmente, si hablamos del sufrimiento, podríamos tomar una perspectiva intelectual, podríamos tratar de resolver el problema del sufrimiento desde un punto de vista intelectual, pero nos tomaría demasiado tiempo, y es algo que todos nosotros deberíamos hacer, ¿verdad? Deberíamos tratar de resolver, deberíamos tratar de entrar en el corazón de Dios y preguntarnos por qué Dios permite el sufrimiento. Si bien es cierto, es un misterio demasiado grande que no podamos resolver del todo, pero sí podríamos tener un concepto intelectual del por qué Dios permite el sufrimiento. Ahora me voy a enfocar en una perspectiva bíblica, que es la que nos corresponde a nosotros, y ya más adelante quizá porque no podríamos tocar el tema desde una perspectiva intelectual. Y no es que la perspectiva bíblica no sea intelectual, sino que va mucho más allá del intelecto humano. Y mucha gente, a causa de su sufrimiento, se ha sentido abandonada por Dios. Hay muchas personas que frente al sufrimiento, o hay otros que al no poder darle una respuesta intelectual al sufrimiento, se sienten abandonados por Dios, y muchos pierden su fe. Ahora último hemos escuchado, yo particularmente he escuchado de muchas personas que se alejan de la fe cristiana al no encontrar respuestas. Pero el no encontrar respuestas no tiene que ser un motivo de nosotros alejarnos de la fe cristiana, porque lejos de la fe cristiana probablemente tampoco encontremos las respuestas. Por el contrario, nos volvamos indiferentes a ellas. Pero nosotros como cristianos tenemos que tratar de encontrar respuestas, y las respuestas las encontramos en el corazón de Dios. Entonces hay personas que a causa del sufrimiento se sienten abandonados por Dios. Y la pregunta, así como el tema de esta noche, es: ¿realmente Dios nos puede abandonar? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? Y fíjense que frente a esta
pregunta, el profeta Isaías escribe en Isaías 49 de los versículos 14 al 16 y dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Otra versión dice: aunque hubiera una madre que se olvidara de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. Mira, tengo tu nombre tatuado en la palma de mis manos. Eso es lo que dice el Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Él nunca nos abandona. Imagínense, es casi imposible que una madre se olvide de sus hijos, ¿verdad? Aquellas que son madres me podrían dar la razón. Sus hijos son su tesoro más valioso, su tesoro más grande. Y es imposible que una madre se olvide de sus hijos. Y el profeta Isaías dice, o responde Dios responde a través del profeta Isaías, dice: y aún así una madre se olvidara de sus hijos, yo nunca me olvidaría de ustedes, porque tengo esculpidos sus nombres en la palma de mis manos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y alguien que podría decir, entonces si Dios no nos ha olvidado, ¿por qué deja que mi ser querido fallezca? ¿Por qué deja que mis seres queridos sufran? ¿Por qué deja que mis seres queridos experimenten enfermedades? ¿Por qué es que Dios no me cura? ¿Por qué Dios no detiene estas cosas? ¿Por qué no nos saca de esta crisis? ¿Por qué Dios no responde en nuestras oraciones? Y frente a esto, Isaías también es usado por Dios y Dios responde a través de él. Y dice en Isaías 55, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y el 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, nosotros muchas veces tratamos de responder estas preguntas de manera simplista. Muchas veces tratamos de responder preguntas tan grandes y tan complejas, misterios tan grandes, de manera muy superficial. Y es que así nos hemos acostumbrado. Estamos acostumbrados a la gratificación momentánea. Ese es el modelo que se practica en la sociedad. Ahora los jóvenes queremos las cosas de inmediato, así nos han formado. Y no estamos acostumbrados a sumergirnos en la búsqueda de respuestas o en el corazón de Dios para hallar respuestas. Pero si queremos realmente encontrar respuestas a estos misterios, o al menos acercarnos un poco a estos misterios, a responder estos misterios, tenemos que sumergirnos en el corazón de Dios. Tenemos que convertirnos en investigadores comprometidos, porque solamente así encontraremos estas respuestas que estamos buscando. Y la verdad es que nosotros vemos las cosas desde un punto de vista humano. Nosotros y nuestra mentalidad estamos acostumbrados a ver las cosas desde un punto de vista humano. Buscamos siempre nuestro bienestar inmediato, pero Dios ve las cosas desde una perspectiva diferente. Él ve las cosas desde una perspectiva divina, con miras a la vida eterna. Nosotros queremos pasarla bien aquí, deseamos salud, dinero, éxito, queremos gozar de una vida larga y sin problemas. Pero Dios no quiere que nos conformemos con tan poco. Él nos tiene reservado el cielo, en el cielo una felicidad que no termina. Nosotros queremos aquí en esta tierra experimentar todas las cosas buenas y no experimentar dolor. Pero la verdad es que Dios tiene algo mucho más grande para nosotros en el cielo. Y con ello no estoy diciendo que no tenemos que disfrutar las cosas aquí en la tierra, sino que lo que más nos debe importar es que seamos íntegros y vivamos una vida santa para poder experimentar una vida completa en el reino de los cielos. Y para que lo logremos, muchas veces Dios, ¿por qué no decirlo?, permite que atravesemos circunstancias difíciles. Porque estas experiencias nos purifican, nos ayudan a superar aquello de lo que debemos deshacernos para alcanzar el nivel que Él quiere que nosotros tengamos. A nosotros no nos gusta padecer, ¿verdad? Pero muchas veces al ver hacia atrás, si nosotros ahora miramos hacia atrás y recordamos esos tiempos de dolor,
podemos reconocer que esas situaciones adversas que vivimos nos han hecho madurar, nos han hecho descubrir nuevas cualidades, nos han hecho crecer, nos han hecho desarrollar fortalezas que ni sabíamos que teníamos y que Dios nos ha ido dando para nosotros salir adelante. Entonces, siempre o en muchos casos el dolor va a ser un motivo de crecimiento en nuestras vidas. Muchas veces el sufrimiento va a ser motivo o va a ser un instrumento usado para el bienestar de otros, como el caso de Jesús, que sufrió en una cruz por nosotros, pero para dar redención a toda la humanidad. Ahora podemos comprender que el sufrimiento en la vida de Jesús tuvo sentido, tuvo un valor. No es que Dios sufrió en vano, sino que su sufrimiento tuvo sentido. Recordemos, por ejemplo, que en la cruz Jesús expresó lo que sentimos al nosotros sufrir. Hizo suya las palabras iniciales del Salmo 22.1. El Salmo 22.1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús en la cruz expresó estas palabras y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la frase no quedó ahí. No es que Dios dijo esto, Jesús dijo esto en la cruz y se acabó, no, sino que más adelante Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mostrándonos su plena certeza de que su Padre nunca lo abandonó, que si le permitió sufrir fue porque su sufrimiento tuvo un sentido de redención, un sentido de salvación, tuvo un sentido de bienestar para nosotros ahora de este lado de los tiempos. Entonces Jesús nos dejó un claro ejemplo, que incluso Él se sintió por un momento abandonado, pero no es que Dios lo haya abandonado. Hay toda una explicación teológica detrás de por qué Jesús dijo eso, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que dijo Jesús al final, y Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con eso nos da la certeza, la seguridad de que Dios nunca abandonó a su Hijo y tampoco nos abandona a nosotros. Entonces podemos concluir, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y todo aquel que me escuche en esta noche, que Dios nunca nos abandona. ¿Dios nos ha abandonado? Por supuesto que no. Dios nunca nos abandona. ¿Qué es lo que sucede? Somos nosotros los que nos abandonamos muchas veces a la indiferencia. Muchas veces somos nosotros los que ante esta clase de preguntas no queremos profundizar en el corazón de Dios para conocer sus pensamientos. ¿Y por qué no lo queremos hacer? Porque es costoso, porque requiere inversión de tiempo, requiere inversión de esfuerzo, requiere un compromiso profundo, requiere demasiado sacrificio. Y cuando aparecen estas preguntas, no estamos preparados para responder estas preguntas porque no estamos dispuestos a profundizar en el corazón de Dios. No es que Dios nos abandone, sino que somos nosotros los que muchas veces nos abandonamos a la indiferencia. Pero en esta noche el Señor nos habla y nos pide que tengamos un compromiso hacia la búsqueda de respuestas. Y la búsqueda de respuestas las encontramos en su corazón, en su palabra, en su mente, en sus pensamientos. Humanamente podremos desarrollar conceptos que son válidos, son buenos. Podemos desarrollar argumentos, podemos dar una respuesta intelectual a esta clase de preguntas, pero más profundo, vamos a tener una mente más abierta en la medida en la que nosotros nos sumerjamos en el corazón de Dios. Somos nosotros los que nos sentimos abandonados por Él en realidad. No es que Dios nos haya abandonado, sino que nosotros nos sentimos abandonados por Él. Porque muchas veces nos estamos fijando en lo que Él no nos ha concedido. Muchas veces estamos pensando en lo que no tenemos, o nos enfocamos tanto en el dolor que no prestamos atención a todo lo que sí nos da. Pasamos por alto las incontables maneras en las que Él nos bendice, la fuerza con la que nos sostiene, la gracia, ese regalo que no merecemos sobre cada uno de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta de las personas que ponen nuestro camino para ayudarnos. No nos damos cuenta de nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia. Muchas veces perdemos el enfoque de lo que tenemos y nos enfocamos en lo que no tenemos. Entonces así muchas veces nos abandonamos o nos separamos nosotros de Dios. Ahora, el sufrimiento es una realidad latente y no podemos, si bien es cierto, es importante desarrollar una respuesta intelectual a esta pregunta. Yo les invito a que todos ustedes se esfuercen por desarrollar una respuesta intelectual al porqué del sufrimiento. Es importante, pero no es suficiente.
nosotros como iglesia tenemos que responder al sufrimiento con compasión. A veces los intentos de racionalizar o de encontrar una respuesta intelectual son contraproducentes, no producen la respuesta que nosotros quisiéramos en la gente. Esto nos sirve a nosotros para edificarnos, pero como iglesia tenemos que corresponder al sufrimiento con compasión. Hay que rodear con abrazo a las personas, hay que llorar con los que lloran, accediendo a su padecimiento y participando tanto con ellos como fuere posible. Ahora, en este momento difícil, tenemos que tenderle la mano a aquellos que nos necesitan. Hay muchas personas ahora atravesando hambre, atravesando dolor, atravesando sufrimiento. Y nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes. Si tenemos un dinerito por ahí, ¿por qué no invertirlo en alguien que necesita? Muchas veces vivimos una vida muy materializada. Y es eso lo que el sistema nos impone. Ahora queremos tener celulares de última generación, queremos tener tecnología a la mano, queremos tener los últimos televisores, pero nos olvidamos de la necesidad de las personas. Y muchas veces el Señor nos está pidiendo que nos acerquemos al sufrimiento de las personas con compasión, que les extendamos la mano. Y qué mejor ocasión, mis queridos amigos, que esta situación que estamos atravesando para dar a conocer el amor de Dios a las personas. Qué mejor ocasión que esta. Utilicemos esta ocasión como una oportunidad, como hijos de Dios, como iglesia, como personas de bien, para hacerles llegar un abrazo a las personas. No necesariamente un abrazo físico, no, porque no se puede, pero sí un abrazo con una ayuda quizá monetaria, con una ayuda en productos que ellos puedan necesitar. Hagámoslo, porque ese es el corazón de Dios. Y ya para terminar, ahora me vino a la mente una conocida historia que quisiera contárselas. Hubo un hombre al que se le concedió ver en la arena de una playa las huellas de sus pies a lo largo de su vida. Una persona estaba en la etapa quizá final de su vida y se le dio la oportunidad de ver las huellas de su vida en una playa a lo largo de su vida. Y siempre había dos pares de huellas. Sucede en nosotros los cristianos a veces, ¿no? Las suyas y las de Jesús. Durante toda su vida, a la orilla de la playa, él vio que siempre habían un par de huellas, las de él y las de Jesús. Pero notó que en los momentos más difíciles de su existencia, solo se veía un par de huellas. Solo se veían las huellas de una persona en los momentos difíciles. Así que le reclamó a Jesús: mira, en estos tiempos difíciles solo estaban mis huellas, no estaban las tuyas. Me dejaste solo cuando más te necesitaba. A lo que el Señor Jesús respondió: esas huellas no eran las tuyas, esas huellas eran las mías, y era yo quien te estaba cargando en los momentos más dolorosos de tu vida. Yo nunca te he abandonado, jamás te he abandonado, te he llevado cargado en esos momentos difíciles. Y es así, Dios nunca nos abandona, Jesús nunca nos abandona. Él más bien es el que nos sostiene, el que nos da palabras de aliento, el que nos anima, el que nos reconforta, el que nos alienta. Él siempre está ahí. Somos nosotros los que nos abandonamos a la indiferencia, somos nosotros los que nos abandonamos a la falta de compromiso, somos nosotros los que abandonamos a Dios. Él siempre está ahí. Aquel, y termino con esta frase, aquel que formó el universo con el poder de su palabra, y aquel que nos formó con sus propias manos, tiene el control. Él siempre tiene el control. No estamos creyéndole a alguien, a un líder religioso, no estamos creyéndole un concepto filosófico, a un concepto intelectual. Le estamos creyendo a aquel que creó el universo con el poder de su palabra y te formó a ti y a mí con sus propias manos. Así que confiemos en Él, incluso en momentos difíciles, aceptemos la idea de que Él tiene el control. Y tiene el control en una perspectiva eterna. Nosotros muchas veces queremos respuestas inmediatas desde un punto de vista humano, pero Él es el creador de todo lo que nosotros vemos y Él siempre tiene el control. Ese ha sido el tema de hoy. Espero haber sido claro. Siempre es una alegría para mí compartir lo que recibo por gracia. Así que yo los animo a que sigamos en esto, sigamos adelante, nos esforcemos, demos la mano al necesitado y sigamos adelante. Esta es una oportunidad para seguir creciendo. Y vamos a terminar con una breve oración antes de pasar a los saludos. Así que ahí donde estás invito a que cierres tus vistas. Señor, te damos gracias porque hoy nos has confrontado con una pregunta
profunda. Y hemos entendido principalmente, Dios, que esta clase de preguntas profundas y esta clase de misterios tan grandes no se resuelven con una gratificación momentánea o con una respuesta sencilla, sino que requieren un compromiso muy profundo de nuestra parte. Gracias porque hoy nos permites entender que tus caminos, que tu mente es mucho más grande y mucho más profunda que la nuestra. Gracias porque hoy tú nos enseñas y nos invitas a que nos profundicemos en tu corazón, que busquemos respuestas intelectuales, pero principalmente que nos sumerjamos en tu mente, que nos sumerjamos en tu corazón, porque ahí es donde encontramos respuestas válidas, respuestas sólidas, respuestas que nos llenan el alma y respuestas que nos alimentan el espíritu. Gracias por cada una de las personas que se ha tomado un tiempo para estar ahí, Señor. Solo tú conoces sus necesidades, solo tú conoces el dolor, y te pido que en todos aquellos que estén sufriendo, que estén atravesando circunstancias difíciles, en este momento tú los cargues sobre tus hombros y les ayudes a atravesar esta situación difícil. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y bueno, vamos a terminar como siempre con unos saludos muy breves. Saludos a nuestros pastores, que todo lo que ustedes ven es gracias a ellos, que siempre se están esforzando y nos animan a seguir. A nuestro pastor Hugo, a nuestra pastora Marta, a sus hijos Hugo y Jaelita. Gracias a Carlita Correa, que nos está viendo, a Leito, a sus hijos Joari, a Leo también chiquito, a Jackie Velázquez, a Marcito, a Leila, a Cliff, a Christopher, a Eduard Limante, a Melissa Correa, a Percy, a Benjamin, a Lía, a Antonia Vega, a Mario, a Samir, a Shaylor, a Lucero Matos, a Jorge Huanca, a toda su familia, a Ana Chacón, a José Limante, a nuestra hermana Carmen Sarabia, a Miriam Velázquez, a Débora, a Fátima, a Jennifer Ariza, a Stephanie Valiente, a Ana Paola y toda su familia, a Johnny Saldarriaga, a Carlos Correa, a Juana Gamboa, a Yesenia Valiente, a Nati Valiente, a Ámbar Ariza, a Juanita González, a Luz Milla y a todos los que se han tomado un tiempo para vernos y los que se van a tomar un tiempo para vernos el día de mañana a las 8 p.m. Los esperamos. Gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga.
nunca falta.